Muy buenas noches. Es jueves, es 9 de septiembre y estamos aquí hablando en vivo y en directo. Soy Luis Medina Lizalde y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de reflexión. Hay muchos asuntos en torno a los cuales vamos a comunicarnos, desde luego. El presupuesto. Apenas inicia la discusión, va a durar meses. El presupuesto y desde luego Zacatecas, ¿cómo sale? Le vamos a dar esa información y seguramente en estos días vamos a estar recabando la opinión de gente que tiene experiencia en la materia y también de estudiosos del tema, ¿verdad? Porque el tema es vigente y hay que leer, hay que estudiar y prácticamente a partir de ayer el debate presupuestal dominará la vida pública mexicana porque hasta el 15 de noviembre se vence el plazo para la aprobación de lo que será el presupuesto anual que ejercerá el gobierno en 2022, próximo año, y a partir de aprobado el presupuesto nacional, cada estado de la República tendrá que hacer lo propio. Entonces los zacatecanos vamos a vivir el proceso de discusión y aprobación, no solo del presupuesto, sino de la ley de ingresos, tanto federal como locales, en cada estado. Es un paquete económico el que se presenta cada año. Nosotros le ponemos mucha atención al presupuesto, pero lo que hace la Secretaría de Hacienda en nombre del Ejecutivo cada 8 de septiembre, tal como lo establece la ley, es presentar la propuesta de presupuesto. Todo eso va a ser motivo de reflexión aquí y seguramente vamos a tener mucho de qué opinar. Pero también el escándalo de Tlaltenango hoy fue cubierto prácticamente por todos los medios de comunicación. Hablamos del video que ayer transmitimos aquí, en donde un funcionario con copas de más vivió la experiencia que todo el que bebe de más vive, habla de más. Bueno, creo que se metió en un buen lío al PAN, al diputado federal Miguel Varela y al actual ayuntamiento de Tlaltenango, además de él mismo. Bueno, vamos a compartir con usted la información que procede a ese respecto. Antes le decimos que la librería El Árbol le está recomendando a usted un libro mediante el cual usted puede familiarizarse con la migración que prácticamente empezó a finales del siglo XIX y que terminó y que no termina, es un proceso continuo. Se llama Extranjeros en México, continuidades y aproximaciones, de Ernesto Rodríguez Chávez, que es un coordinador. Esta es una publicación del Centro de Estudios Migratorios. Es resultado de un esfuerzo de expertos que, bueno, nos familiarizan con el tema, ¿verdad? Nos dan una perspectiva histórica y así usted podrá, pues, dimensionar un fenómeno que ahorita está muy intenso en el mundo por la pandemia, ahorita hay muchos países muy presionados por los flujos migratorios, entre ellos nuestro país, que está en estos momentos muy presionado por oleadas de migrantes acompañados de traficantes, de indocumentados, ¿verdad? O sea, la delincuencia organizada tiene en el tráfico de migrantes una de sus principales fuentes de ingreso. De allí obtienen mano de obra para los cultivos de droga, para tareas específicas, obtienen mujeres para la prostitución o para la esclavitud sexual de los propios grupos delictivos y también obtienen jugosas ganancias por lo que les cobran a los indocumentados por trasladarlos hacia la frontera con los Estados Unidos. Es un problema que los mexicanos no vamos a poder evitar porque
somos la puerta de entrada por la vía terrestre, inevitable. En el tema del COVID, hoy se reporta que en las últimas 48 horas, es decir, ayer que no hubo reporte, entre ayer miércoles y hoy jueves hay 209 contagios. El miércoles fueron 42 y hoy se reportan 167 zacatecanos más contagiados. Seguimos pues, a pesar de que estamos en semáforo amarillo, pues todavía tenemos cifras de contagio muy elevadas, todavía está falleciendo. En estos días, entre ayer y hoy, fallecieron 9 personas, entre 6 ayer y 3 hoy, así es que pues no nos debemos eh, descuidar. Y bueno, en el caso de que ayer le dábamos a usted de que Jorge Eduardo Reynosa Carlos, quien fuera oficial mayor en Tlaltenango, pues se reunió con un grupo de amigos. Allí percibimos en el video a nuestro buen amigo Martín del Real, quien fuera presidente municipal de Tlaltenango en 2 ocasiones. Y pues el Reynoso habló de más, narró, dijo que se compraron votos, que que hubo una venta irregular de terrenos de donde se extrajeron recursos para la compra de votos y entre otras cosas mencionó la adquisición de videocámaras para el municipio de Tlaltenango, dio un monto y él mismo dice que él condicionó su firma a que le entregaran un moche de 1 millón de pesos, que no le entregaron y que por lo tanto no firmó. Todas esas aseveraciones creo que ameritan que las instancias locales no se detengan ante los intereses de facción potencialmente implicados. O sea, para la venta de terrenos es evidente que la Auditoría Superior del Estado tiene, pues, tiene la oportunidad de brindarle un servicio a los zacatecanos al hacer una indagación a fondo de cómo se administró ese patrimonio de los habitantes de Tlaltenango. Y la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, creo que tiene también materia para indagar la posible compra de votos. Desde luego, debo de decirle que Jorge Eduardo Reynoso Carlos, luego que vio su video en las redes, reaccionó diciendo que eran mentiras, que lo dijo por el momento, o sea, no negó que lo decía, pues no podía negarlo, pero evidentemente que pues se le soltó la lengua porque estaba bajo estímulos del alcohol, algo muy explicable, pero le están aplicando un dicho popular que usted juzgue, dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Así es que, bueno, aquí puede iniciar otra historia en la vida institucional de nuestro Estado, porque entendemos que la legislatura tiene que poner todo su peso a favor de que esta situación se aclare y que la auditoría, que es un órgano técnico que depende del Congreso, se aplique y deje transparentada esa situación. Y sin como consecuencia de esa situación, Jorge Eduardo Reynoso eh, aparece como que no tuvo nada que ver, que mintió, que le dio por inventar. Bueno, pues se aclarará, pero creo que la situación es lo suficientemente importante, delicada, como para que el Poder Legislativo no permita que esto
se archive, se entierre, se olvide. Es una oportunidad que nadie debe desaprovechar por cálculos políticos, por componentes, que salga lo que tenga que salir. Confían en su órgano técnico, pues ordénenle que se meta a fondo, que investigue lo de los terrenos. Y los partidos políticos interesados en que prevalezca la legalidad en los procesos electorales, bien harían, en mi opinión, en presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Pero también todos podemos detonar la acción de la justicia presentando denuncia correspondiente en nuestra calidad de ciudadanos ante la Fiscalía Anticorrupción. Hay que hacer que funcionen las fiscalías anticorrupción, tanto estatales como locales. Y creo que también eso hay que explorarlo jurídicamente. Y de ser el caso y de ser elementos, pues yo creo que debemos estar dispuestos en nuestra condición de ciudadanos a presentar una denuncia, si es jurídicamente viable a partir del video. Esto va mucho más allá del episodio concreto. Zacatecas está muy atrasada en la aplicación de la ley en casos de corrupción, muy atrasada. Aquí permanecen muchas situaciones impunes. Todo queda en rumores, en periodicazos, en versiones contadas por protagonistas una vez que ya no tienen funciones, pero nada se aclara, no se recupera el patrimonio del Estado. Creo que estamos más atrás que otros estados, mucho más atrás que estados como aquí Aguascalientes, para ponerle un ejemplo cercano, que ya ha procesado a exgobernadores. Aquí creo que no hemos llegado a atrevernos. Hay una lista de denuncias que pues le voy a repasar, que tienen una gran trascendencia. Yo mismo he presentado denuncias que no, pues que terminan congeladas cuando el peso político del denunciado lo detiene. Y razono esto a partir de una entrevista que hoy leí con mucha atención que se le hace a Bernardo Barranco. Bernardo Barranco es un sociólogo eminente especializado en religión. Él es un estudioso científico de la religión católica, eh, desde la perspectiva sociológica. Y él relata en esa entrevista que le recomiendo mucho, que sale en el programa Los Periodistas de Álvaro Delgado y Varela Páez, que publica ese medio digital. Sin embargo, él habla de que el peso político de la Iglesia Católica ha frenado mucho la aplicación de la ley en el tema de la pederastia, de los abusos. Y reseña cómo en el mundo y en América Latina sigue todavía frenando mucho la acción de la justicia. No estamos hablando de las normas internas del clero, sino de la ley. Y aquí relata cómo durante muchos años los que denunciaban los abusos de ese individuo tristemente recordado, Marcial Maciel, que fue el fundador de los Legionarios de Cristo y que vivió reverenciado por las élites mexicanas y de América. Pues José Barba, que fue el primero que denunció, que fue muy valiente porque él fue víctima de abuso sexual y lo denunció en 1987 al padre Maciel. Y toda la década de los 90, la inmensa mayoría de los periodistas guardó silencio. Inclusive relata cómo el propio Bernardo Barranco
era increpado muy mm, casi violentamente por Joaquín López Dóriga cuando hablaba del tema. Decía, ¿qué pruebas tienes contra Marcial Maciel? Sí, Marcial Maciel fue muy protegido por Televisa, TV Azteca y el Universal, los diarios en general, las cadenas de radio. Solo unos cuantos se atrevieron. Entre los que se atrevieron fue José Gutiérrez Vivo, que tenía un gustadísimo programa Monitor, que tronaron con boicot empresarial. Se pusieron de acuerdo para no financiar, no anunciarse. Y el poder público fue cómplice. Tronaron el Canal 40 contra Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva tiene el mérito de haberse atrevido a denunciar en los 90 los abusos del padre Maciel y se le vino el mundo encima. A Carmen Aristegui se le vino el mundo encima. En esos años, yo recuerdo el primer reporte que salió en un medio impreso, lo publicó La Jornada, Zacatecas. Estaba yo en la radio, cuando me ocupaba del sistema de noticias de Stereo Plata, estaba yo conduciendo un programa en vivo, cuando daba a conocer justamente esa nota de un gran impacto. Lo di a conocer en la emisión del matutina. Teníamos dos emisiones, una matutina y otra vespertina, y di a conocer el contenido. En esa época, el diario La Jornada llegaba a Zacatecas temprano. Ya ve que según el horario de los vuelos, y yo culminaba mi transmisión a las 9 de la mañana e inmediatamente me dirigí a adquirir el diario La Jornada. Y para mi sorpresa estaba desaparecido. Llegó y alguien compró la totalidad de lo que enviaron. No supe quién, aunque sospecho quién fue, pero no lo pudiera probar. Y nadie, entonces sí funcionaba. Estamos hablando de los años 90, porque pues las redes no estaban lo expandidas que están ahora. Entonces sí, detener la circulación de un periódico como La Jornada, una revista como Proceso, era un recurso frecuente cuando aludía a algún problema en el Estado, y no nada más sucedía en Zacatecas, sino en muchas partes. Si había un reportaje que dañaba a poderosos, pues podían comprarlo y desaparecer la nota, aminorarla, reducirle rumor, aversión, por ahí supe. Pero en ese momento detuvieron en la circulación en Zacatecas de La Jornada, dando cuenta de los abusos de Maciel. Maciel fue muy protegido, muy protegido por el propio Vaticano. Era un hombre que era una minita de oro para el clero, esa es la verdad. Era proveedor de muchos millones de dólares cada año, un hombre que logró enamorar a las élites empresariales en México y en Estados Unidos. Era el guía espiritual. Recuerdo, entre otros, a los empresarios Servitje de la panificadora Bimbo, entre otros. Pero había muchos. Se organizaron. Cuando llega Vicente Fox, no, pues ¿para qué le cuento, no? El encubrimiento, ¿a qué se debía? Pues no porque los periodistas fueran partidarios de la pederastia, ni siquiera los obispos que enterraban las culpas, ¿no? A lo mejor le repugnaban lo personal, pero el peso político contaba mucho para arruinar la ley, para que no se imponga la ley. Entonces, por eso es muy importante el cambio que está viviendo México. Es mentira que se esté persiguiendo a los enemigos políticos.
absolutamente falso. Tarde o temprano iban a decir eso, pues, el conjunto de gente que se sabe candidato a proceso. Pero es absolutamente demostrable que es una falsedad. Hoy Alejandro del Valle es poderoso empresario que era presidente de la empresa aérea Interjet, que tiene suspendidas sus operaciones, socio del banquero Cabal Peniche y de Miguel Alemán. Fue detenido cuando se trasladaba por la mañana al Club de los Industriales y trasladado a prisión en acatamiento a una orden de aprehensión. Está acusado de fraude genérico. Es acusado por otro particular. Eso no se usaba, ni siquiera cuando quien denunciaba era tan poderoso como el denunciado, como es este caso. Le cito un caso. La empresaria considerada la más rica de nuestro país, María Aramburu Zavala, que fuera dueña de las principales accionistas de la cervecería Modelo, denunció por fraude a la esposa de López Dóriga y además hizo públicos, a través de sus abogados, que la extorsionaban, que en caso de no acceder, con que López Dóriga sacaría a relucir cosas, o sea, a tratarla, pues. Eso se arregló. Se arregló, ¿por qué? Porque no se judicializaban esos casos, ni siquiera cuando se trataba de conflictos entre poderosos. Mejor arreglaban en familia, ¿para qué nos vamos a quemar? Y finalmente encontraban un acuerdo porque la ley se no, negociaba. Recuerdo también cuando una vez el gobernador de apellido Torreblanca, que fuera compañero y vecino mío de oficinas en San Lázaro, él fue diputado federal en la 59 legislatura donde yo participé, después fue gobernador del estado de Guerrero. Él denunció a López Dóriga, es que ya me trae, no le puedo dar los millones que me pide. Lo declaró a la revista Proceso. ¿Usted cree que actuó la ley? Claro que no. Entre, como dicen, entre las mulas nomás las patadas se oyen. No se judicializaba ningún caso. Ese es un problema serio de atrofia de la ley, de subordinación de las instituciones a las facciones, al peso político. Bueno, Zacatecas tiene en este momento varios fierros en la lumbre. Uno de ellos tiene que ver con el caso de Tlaltenango, que allí tienen que actuar las instituciones sin subordinarse a las facciones. Estamos hablando del poder de la legislatura y su órgano técnico, que es la Auditoría Superior. Estamos hablando también de la Fiscalía del Estado y desde luego lo correspondiente a lo federal también. Pero no es el único caso. Tengo en mi poder una denuncia de un empresario sonorense que presentan en contra del presidente municipal electo de la capital, de Jorge Miranda. Esto lo daré a conocer en la próxima emisión. Es una denuncia ya presentada. Acabo de ser, bueno, se me contactó y, bueno, ese es un caso, pues, de donde seguramente estarán a prueba las instituciones locales. ¿Por qué? Porque hay peso político. Desde luego, no prejuzgo, inclusive me propongo pues darle a saber al propio Jorge Miranda pues, la posibilidad de que él diga lo que a derecho corresponde. No damos sentado por culpable a nadie, sería injusto, sería poco ético. Pero hay una denuncia específica con
por gente con pelos y señales que da la ley. Hay otro caso, el propio gobernador del estado presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado en contra de la secretaria general del partido Morena. Esa denuncia es un expediente más que tiene la Fiscalía a cargo del abogado Francisco Murillo Ruiseco. Allí también hay una controversial resolución del Ministerio Público de una denuncia que hizo Ricardo Arteaga, abogado él, porque se le falsificó la firma en el proceso electoral del 2018 y él tuvo el valor de dar la cara y litigar. Y a pesar de que los peritajes acreditaron que sí se le falsificó la firma, no procedió contra nadie porque no era la firma del responsable del proceso de presentar el documento falsamente firmado por Ricardo Arteaga ante el OPLES, algo que está en apelación, y conociendo el valor civil que caracteriza al joven abogado Ricardo Arteaga, eso va a llegar hasta la última instancia, eso sí se lo puedo anticipar. Hay otro tema que tiene que ver con la denuncia de la que hoy se defiende el gobernador del estado de Zacatecas, que habla que se deslinda del otorgamiento irregular de concesiones de taxis que involucran nada menos que a quien fuera su secretario general de gobierno, el ahora diputado Jehú Salas, ¿verdad? A quien lo identifican como, bueno, a su suegro como receptor de una de las concesiones. Hoy el gobierno del estado dice se deslinda de agrupación de taxistas que circulan irregularmente en Zacatecas. Dice, el gobierno del estado de Zacatecas se deslinda categóricamente de cualquier agrupación y o movimiento de taxistas que circulan y laboran de manera irregular a raíz de la falta de una concesión o permiso correspondiente. Actualmente existen vehículos que prestan el servicio de taxi sin placas. El gobernador Alejandro Tello ha sido enfático en el compromiso de no entregar concesiones de transporte al final de su administración, por lo que cualquier unidad que preste el servicio sin contar con la documentación legal adecuada circula irregularmente. Asimismo, el gobierno del estado no responde a intereses políticos de grupos. Pero bueno, esto es Poncio Pilatos. La manera de deslindarse es presentar una formal denuncia que produzca consecuencias jurídicas, porque aquí están admitiendo la existencia de delitos. ¿Sí? Y con una declaración no se puede deslindar un gobierno, un gobernador. Y las instituciones, es más, en mi opinión, yo como Ministerio Público, a partir de este boletín oficial, si yo fuera fiscal anticorrupción, yo abro un expediente. A partir de esto, llego a fondo. Pero pues está utilizando el procedimiento de siempre, deslindarse. Eso no le ayuda a Zacatecas. No, ya es hora que las instituciones no se subordinen a facciones. Y aquí hablamos de todas las instituciones, de todas, al peso político de nadie, ni de personas ni de grupos, sino que hagan valer el Estado de Derecho. Y para hacer valer el Estado de Derecho hay que acabar con la tradición de hacerse tarugos cuando el implicado tiene peso político. Algo que ha sido un deporte muy practicado en este país. Hay que entrarle al toro. En ese sentido, pues esperamos que la Fiscalía le dé curso a todos los expedientes que tiene en su poder. Y también, bueno, hay una situación interesante, ¿no? A raíz de la notificación
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de que efectivamente la sanción, la medida cautelar que se le impuso al profesor Fernando Arteaga en 1918 fue suspendida en 2018, hace 3 años, desde ese año, desde el 2018. O sea, la medida que la suspensión provisional fue cancelada por el mismo órgano que impuso la suspensión provisional, que es la Comisión de Honestidad y Justicia. Solo que se lo notificó al profe Fernando. Al, al, lo in, omitió el detalle de comunicarlo oficialmente al INE, pero eso no significaba que no estuviera él como presidente. ¿Sí? Nunca estuvo suspendido. Y el Instituto Nacional Electoral nunca lo trató como alguien que no era el presidente. ¿Sí? O sea, el INE siempre lo ha tratado como presidente desde que se le... como lo podrá atestiguar el abogado Matías Chiquito, el Comité Ejecutivo Nacional tampoco ha dejado de interactuar con el profesor Fernando Arteaga como el presidente del Comité Ejecutivo. ¿Sí? Lo cita, acuerda, le notifica, le recibe correspondencia en su calidad de tal. Pero ¿sabe quién sí lo hizo? El órgano electoral local. Lo declaró sin tener facultades para ello, como que Morena no tenía presidente, y reconoció a quien indebidamente se declaró en funciones de presidente, que era la secretaria general, y le reconoció nombramientos. Desconocía lo que enviaba el comité ejecutivo presidido por el presidente Fernando Arteaga y reconocía nombramientos de quien, en mi opinión, como nunca debió reconocer. Bueno, todas esas cosas deben ser enderezadas en Zacatecas y para eso creo que se están juntando muchos motivos para que los órganos de Estado sean órganos de Estado, para que las instituciones públicas se descontaminen de los intereses de facciones, para que no cuente el peso político. ¿Por qué? Porque tenemos una larga tradición de adulteración de las instituciones por el peso político de personalidades, funcionarios y partidos. O sea, la historia ha llevado a que impunemente no paguen el predial si son influyentes o gente que se ha apropiado de bienes públicos. Y ya es hora, pues, de entre todos hacer funcionar nuestras instituciones. Y a Zacatecas se le está juntando muchos motivos y yo creo que hay que estar vigilando, sin prejuzgar, sin dar por hecho de que son culpables o inocentes, sino que con todas las garantías de respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, Zacatecas abandone esa etapa negra. En otro orden de ideas, seguimos con Zacatecas. Aparece el proyecto de propuesta, bueno, la propuesta de presupuesto. ¿Y qué cree? Pues es un presupuesto que nos deja con poquito dinero más para el 22 de los autorizados para el 21. Cientos de millones. No hay absolutamente nada destinado para proyectos de inversión regional. Hay un análisis, yo tengo dos análisis que todavía no termino de digerir, pero le recomiendo mucho esa mirada rápida a través de ese medio digital de Lala News, que en mi opinión pues es lo más, es el análisis inicial más completo del que disponemos
También tengo otro de un buen amigo que es experto en finanzas y es servidor público, que nos da mucha claridad al respecto. Y bueno, pues está muy claro aquí que efectivamente somos de los, en algunos rubros, de los que vamos a tener menos recursos. Globalmente hay un poquito más de incremento, poquito, pero en muchas áreas claves tenemos menos recursos de los que se ejercieron este año. Creo que hay una particular, por ejemplo, no hay un solo proyecto de inversión en la propuesta del paquete económico del 2022 asignado a Zacatecas, ni siquiera para conservación y mantenimiento carretero. Y bueno, aquí es muy importante hacer algunas consideraciones, ¿no? Uno de ellos es, es muy importante divulgar, y para eso he estado buscando funcionarios, pero ay, Chihuahua, a ver si ya cuando sean exfuncionarios pueden hablar, para aclarar a toda la ciudadanía cuáles son las reglas para acceder al presupuesto, cuáles son los requisitos de la ley de coordinación fiscal que regula el reparto de lo recaudado, porque es muy importante que la ciudadanía sepa que cada vez más el reparto del dinero no depende de sentimientos personales, de quién se lleva bien con quién, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que suponía que, bueno, que David Monreal iba a recibir un trato especial porque se ostentaba, siempre ha ostentado la magnífica relación que tiene con el presidente de la República. Ese discurso se vendió, pero pues están equivocados. Esto no es un problema de simpatía personal. Era muy cercano Miguel Alonso con Enrique Peña Nieto. Pues le dio muy buenas cuentas. ¿Y qué? Es que no depende de eso. Tampoco depende que los diputados bajen recursos, vayan a visitar las oficinas y saquen el... Ando gestionando esto. Aquí es muy importante que la sociedad conozca cuáles son las reglas, cuáles son los plazos, cuáles son los tiempos, a ver si el número de habitantes cuenta o no, el Producto Interno Bruto cuenta o no, la recaudación local cuenta o no, la eficiencia recaudatoria de los impuestos programados, el eficaz ejercicio de los recursos en los programas. Vamos a considerar, y para eso le hemos pedido a algunos amigos que organicemos una exposición continua de las reglas que se tienen que cumplir. ¿Para qué? Pues para que los ciudadanos aprendamos cómo se gestionan las bolsas de, del gobierno federal. ¿Cómo puede Zacatecas incrementar más recursos o depender? ¿Qué depende o qué no? Porque hasta ahorita nos mandan la falsa idea de que es cuestión de ser cuate, que es una cuestión de llevarse bien, de tener afinidades. Y cuando uno ve cómo le va bien a Nuevo León, cómo le va bien al Estado de México, cómo le va bien a Jalisco, para hablar de que no son cuates del presidente ni de Morena, a ver si uno va entendiendo de qué se trata. Sobre todo, a ver si entiende que no por la vía de la, ley, la coordinación fiscal, sino la otra puerta abierta, la de los proyectos concretos, el sur está incrementando los recursos que están modificando para bien de todo el país esa región que había sido olvidada por siglos, con la inversión del Tren Maya, con el transísmico, ¿verdad? Con la ruta transoceánica que conectará
al Pacífico y al Atlántico, ¿verdad? Que está brindando pues espectaculares condiciones de crecimiento económico regional y que ya está desplazando industrias del norte hacia el sur, extractoras de agua, que es algo muy importante. Entonces, esto es muy importante porque hemos tenido una clase gobernante en décadas que piensa que es una cuestión de andar tocando puertas, porque así declaran diputados, así declaran los políticos, por colgarse medallitas de que gestionan recursos. Siempre han gestionado minucias, antes subejercicios, o los moches presupuestados durante el gobierno de Peña Nieto, ¿verdad? Y bueno, durante una etapa importante de los, ¿verdad? La década precedente, ¿no? Pero la propuesta que cada 8 de septiembre llega es una propuesta que recogió información hasta el 30 de julio de cada año y Hacienda sistematiza y prioriza. Entonces manda a la Cámara un paquete económico que es aprobado en 98, 90, a veces hasta 99%. El margen de cambios es mínimo. Nunca ha variado entre el 1 y el 5%. Cuando muy bien le vaya, hay muchos cambios acordados. Entonces, mientras los zacatecanos sigamos en el engaño que produce y no se gestione con rigor técnico, con proyectos ejecutivos, en tiempo y en forma, vamos a seguir llorando por la falta de recursos cada año. Ya tenemos muchos años llorando por eso. Ya no podemos continuar así. Por eso, pues lo invito a que reflexione abiertamente, ¿verdad? Es muy importante que seamos muy sensatos y que no le estemos pidiendo a quien no nos va a dar más presupuesto, ¿sí? Aunque los diputados se la pasen adornándose, que consiguieron, hay que aprender la lógica presupuestal para entender cómo se confecciona un presupuesto. ¿A poco es una cuestión de visitar a fulano y luego sacar la red de, se confía a gestionar esto y esto otro, entonces espero que el próximo año eso digan digan cómo y cuándo. Pues es muy importante, pero nos vamos a estar ocupando todas estas semanas del tema. Vamos a organizar las exposiciones, estamos haciendo acopio de datos y desde luego estoy acudiendo a los expertos en el tema para ir normando el criterio. En otro tema que, bueno, la trae una racha con mucho punch la Suprema Corte. Hoy acaba de invalidar la, un artículo de la Constitución de Sinaloa que habla de proteger el derecho a la vida, estableciéndola que esta es desde la concepción hasta el nacimiento. Esto es algo que tiene mucho que ver es una postura jurídica de los opositores al aborto, a la despenalización del aborto. Porque repito, yo creo que yo no soy partidario del aborto, soy partidario de que se despenalice el aborto porque ese remedio es peor que la enfermedad, pero no porque diga que abortar es bueno. Yo creo que así estamos todos. Es un asunto de podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Pero lo que acaba de decidir la Suprema Corte de Justicia pone en entredicho lo dispuesto en leyes o constituciones locales de 16 estados. Y aquí vamos a ver cómo se porta la legislatura en ese respecto, a ver si es capaz de armonizar o vuelve
o repite el papelón que hizo la legislatura anterior de, de simple y sencillamente dejar cosas que ya están resueltas en muchos estados y que aquí todavía lo ven con un gran problema. También la Suprema Corte invalidó la Ley General de Comunicación Social. Me parece, esta es una de las pocas veces que estoy de acuerdo con un revés jurídico que recibe la Cuarta Transformación. Ahí sí comparto. Me alegro que le haya dado marcha atrás la Suprema Corte a esa ley, porque esa ley no aclara lo que debe aclarar. La ley de comunicación general debe darle garantías a todos de que podrán recibir la publicidad en condiciones equitativas, acreditando público, desde luego, y solamente para lo que la fracción octava del 134 constitucional permite, para gastar fondos públicos, donde se prohíbe la promoción personalizada, que sigue en auge, y donde dice para qué es el gasto público, que es básicamente para información socialmente útil, para orientación, ¿sí? Pero que se usa para el ego del que contrata, contrata medios de comunicación, para lucir, para fabricar carreras políticas a partir de lo mediático financiado con fondos públicos. Buena parte de las entrevistas que se le hacen a políticos son pagadas. ¿Usted piensa que están entrevistando a un gobernador por el gran interés periodístico? No, está pagada esa entrevista. Está pactado. Entonces no son entrevistas auténticas. Y lo hacen senadores, diputados, con fondos públicos, sobre todo los que tienen posición de dirección. Le pagan porque lo entrevisten, hacen giras por completo, pero con fondos públicos, no de sus bolsillos. Por eso salen, los entrevista un medio, los entrevista otro, los entrevista otro. Políticos que hacen gira en medios. ¿Por qué? Porque la ley de comunicación todavía no tiene los controles, los candados necesarios para acabar con ese derroche. Es una ley general que va a regir a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes. Por eso es muy importante la oportunidad que la decisión de la Suprema Corte le da al Poder Legislativo para que haga la tarea y le da de plazo este periodo ordinario que acaba de iniciar. Creo que eso es algo que debemos nosotros vislumbrar como una muy buena posibilidad de hacer algo que verdaderamente democratice la comunicación en México. De tal manera que ningún periódico se ha castigado por tener un enfoque editorial contrario al presidente o al gobernador, pero que nadie tampoco se ha premiado por tener un enfoque favorable. Es algo muy importante y además que garanticen todos, creo que no debe dársele fondos a los que violen la ley, es decir, a los que injurien, a los que difamen, a los que tengan contenidos contrarios al derecho, nada más. Es decir, que sean como sean, pero que también respeten y que respeten el derecho de réplica al que aluden y que frecuentemente dejan en la indefensión. Todo eso creo que vale la pena estarlo repasando. Y en el tema de la delincuencia organizada, bueno, aquí se acaba de destruir un campamento de un grupo delincuencial en Jerez. Creo que allí urge desmantelar la presencia. Pero fíjese que acaban de detener a un individuo en Tamaulipas al que apoyan el cadete. Este es un jefe muy importante del cártel del noreste que tiene presencia en Zacatecas
y que combate al lado del que tiene una alianza con el cártel Nueva Generación. Pero, bueno, pues el problema es que cada vez que agarran a un jefe muy importante, pues ya hay 10 esperando tomar su lugar. De cualquier manera, creo que si no hay una política complementaria contra las causas, esto no lo vamos a detener pronto. Pero de cualquier manera, creo que hay que disipar la idea de que no hay una estrategia de confrontación con las fuerzas delictivas. Sí las hay. Es decir, hay una buena cantidad de gente detenida en esta etapa. Ha cambiado la política de comunicación, eso sí. Ya no se presenta al detenido como trofeo político, cuando acuérdese García Luna, cómo lucía, ¿no? Se tiene números, ¿verdad? O sea, no presentan al detenido, pero hay una buena cantidad de detenidos. Pero hoy se tomó una decisión importante a la que se sumó el PRI, la aprobación de reforma a la ley de las Fuerzas Armadas para la Marina, convertirla en la que custodia la seguridad de nuestros mares, de las entradas marítimas. Eso es algo muy importante porque tiene mucho que ver con la seguridad del país y con la seguridad de Zacatecas. ¿Por qué? Porque no todo pasa por las aduanas terrestres que están ubicadas en los estados como Baja California, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, pues, esas fronteras, ¿sí? Sino que también armas, droga, dólares y insumos para producir drogas sintéticas llegan por mar y llegan por tierra también, por aire, pero por mar llega la mayor parte llega una gran cantidad de cosas que no deben llegar. Ahorita Zacatecas está desestabilizado por lo que llega por mar, dice nada más, y que viene desde China, desde Asia, y que llega a Manzanillo. Se trata del fentanilo, una droga que tiene como rutas inevitables Zacatecas. La ubicación geográfica de Zacatecas la condena. Y en lugar de que aquí se dé esa contención, bueno, claro que debe darse en la medida de lo posible, pues, qué mejor que le bloqueen la entrada desde los lugares de desembarco, que son los puertos como Manzanillo, Mazatlán, Lázaro Cárdenas, en los puertos del Pacífico, pero a Zacatecas específicamente llega mucho procedente de Manzanillo y en segunda medida de Mazatlán. Claro, no todo se desembarca en los malecones, en los puertos. Ahí buscan costas más o menos despobladas para vaciar la mercancía. Es un duelo permanente, ¿no? De mañas, de tecnología, de audacia. Pero se va a dar un gran logro con el avance. Es decir, he sido muy crítico de la Marina y del Ejército, pero yo reconozco algo que creo que todos debemos valorar. El comportamiento de esas fuerzas, de la Marina y del Ejército, es muy distinto al de antes. Ya no cometen masacres, secuestros, desapariciones, como lo venían haciendo antes, ¿sí? Por eso la gente ya no está en medio de dos fuegos. Un lado las Fuerzas Armadas o policías
y por el otro lado los delincuentes, y el jamón del sándwich éramos los ciudadanos. Eso es algo muy importante. Y a mí me parece que la Marina trae una voluntad política de enfrentar el tema, que reformó la ley, promovió para declarar traición a la patria a todo marino que tenga nexos con el crimen organizado. Dice lo que eso significa. Hasta antes de una reforma específica que se hizo justamente en la 59 legislatura, cuando era posible, hasta el 2004-2005, en el 2005 se hizo esa reforma, sentenciar a muerte a alguien culpable de traición a la patria, de ese delito que ahora se le va a poder aplicar a alguien de la Marina, de las Fuerzas Armadas, que entre en contacto, que tenga nexos de complicidad con el crimen organizado. Ya no le podrán aplicar la pena de muerte, pero sigue siendo muy severa la pena por un delito de lesa patria, nada más. Entonces, creo que esto está modificando el panorama y creo que hay una estrategia integral en donde yo percibo el déficit en el involucramiento de lo local, desde lo local. Aquí tenemos presidentes municipales que se la pasan llorando porque llegue la Guardia Nacional a darle seguridad a sus habitantes, cuando la primera obligación de un presidente municipal es responder por la seguridad. No, se resignan a pedir, se reducen a pedir, ¿sí? Y es que ha ganado Fresnillo cuando estuvo la Marina instalada en el gimnasio, ¿se acuerda usted? Estaban permanentemente, duraron años. Como duraron años aquí la Policía Federal instalada en el hotel Gallery, bueno, que cada rato cambia de nombre, de la familia de don Cecilio Valadez, que está aquí en la avenida López Portillo, ¿no? En el Boulevard López Mateos, junto a la Plaza Bicentenario. Ahí estaba la policía, todo. Y a 50 metros ahí mataron, por cierto, a una funcionaria de la Dirección de Tránsito. En fin. Entonces, todos estos elementos son importantes porque es muy importante ir más allá de la propaganda, ¿sí? Hay una estrategia contra el crimen organizado cuyos resultados todavía no son los que nos permiten decidir si tiene éxito o si ya fracasó. ¿Sí? Pero lo que sí le puedo decir es que a lo mejor dentro de algún tiempo estamos diciendo falló la estrategia, y habrá que tener la honestidad intelectual para decir falló la estrategia. Pero lo que sí le puedo asegurar con toda convicción es que estrategia sí la hay. Hay estrategia contra el crimen organizado, hay estrategia de seguridad, y seguramente pronto estaremos nosotros en condiciones de valorar, hablo de más tiempo, si esta da resultado o no. Pero yo quiero insistirle, no nos estamos poniendo las pilas. Ayer le daba cuenta de un zacatecano que fue entregado al crimen organizado desde la presidencia municipal de Huejúcar. Y los familiares de ese zacatecano, originario de Laguna Grande, Montescobedo, no han contado con el respaldo ni del gobierno de Jalisco ni del gobierno de Zacatecas. Y hasta ahorita no se conoce que estén comunicados, que el gobierno de Zacatecas le haya pedido al gobierno que se aplique en la localización de un zacatecano que fue desaparecido. Pues ni siquiera son capaces de hablar por teléfono para responder a una situación de emergencia con la prontitud que se debe
reaccionar. En ese sentido, creo que ahora que inicia un nuevo gobierno, ojalá tenga ese sentido de autocrítica y no vaya por las mismas inercias que nos han mantenido paralizados muchos años ya. Porque lo que estamos viviendo en Zacatecas lo tenemos muchos años viviendo. Ahora trasciende, hasta un caso como el de Jerez. Mucha gente está descubriendo que alrededor de la Sierra de Cardos hay más de 14 comunidades que viven con Jesús en la boca, pues si allí no hubo casillas instaladas precisamente por la falta de seguridad, para que vean la pobre información de que disponemos. Entonces de repente estamos reaccionando ante un hecho que pensamos que es nuevo, que acaba de aparecer, ¿no? Quien ha seguido con detenimiento lo que pasa en Zacatecas sabe muy bien que el infierno, para aludir a esa película tan elocuente que lo tenemos a años viviendo, no acaba de empezar y es hora de asumirlo en perspectiva. Bueno, pues gracias por todo. Mañana voy a estar, espero darle una grata sorpresa mañana, que es viernes, y tener una charla sobre un tema de mucha trascendencia. Pero para no echarla a perder, porque cada vez que anuncio algo por angas o por mangas no sale, mejor me voy a volver supersticioso y mañana lo invito a sintonizarnos en vivo y en directo. Mientras pase una grata noche con una reflexión que comparto. Sí hay estrategia de seguridad. No podemos adelantar si es fallida o exitosa. Lo que sí le podemos asegurar con toda certeza es que sí hay combate real al crimen organizado. Ya veremos qué tan efectiva ha sido la estrategia. Gracias por todo. Mañana estaremos con usted en vivo y en directo. Pase una grata noche.